Hay un misterioso portal en medio de la Antártida. Algunas personas piensan que es la casa de vacaciones de Pie Grande o una lanzadera de Star Trek, o tal vez una puerta a Agartha, un reino mítico que algunos creen está ubicado en el centro de la Tierra. Los científicos refutaron todas estas teorías poéticas y explicaron que lo que parece una puerta misteriosa está ubicado en un área de hielo marino rápido. Se encuentra mar adentro, frente a la costa, y está llena de pequeñas islas con aguas poco profundas a su alrededor. Cuando el hielo fluye alrededor de rocas duras ocultas debajo, puede crear patrones que parecen extraños, pero que son totalmente normales. En este lugar, el hielo es delgado, por lo que las rocas debajo tienen un gran efecto en su movimiento. Los fríos vientos de la Antártida también moldean el hielo y la nieve, lo que hace que parezca que hay líneas y formas en estos. Así que, la puerta misteriosa es solo una cresta rocosa que sobresale porque el hielo se ha derretido un poco. La parte superior es la punta de la roca, y los lados son senderos nevados dejados por los fuertes vientos que soplan en la misma dirección. Es esencialmente un iceberg que quedó varado y se está derritiendo en un solo lugar. Un youtuber encontró otro objeto misterioso fuera del lugar a más de 241 kilómetros de la costa de la Antártida. Un barco de hielo de 122 metros de largo. Internet se llenó de teorías, como que debía haber terminado allí directamente desde el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, no había pruebas científicas de que se tratase de un barco y no simplemente de un gran bloque de hielo. Y cuando algunos otros usuarios de Internet volvieron a visitar el lugar, se dieron cuenta de que el hielo se había derretido en el verano y la hipotética nave había desaparecido. Otro hallazgo misterioso en Google Maps en la Antártida fue una pirámide. Y antes de que te formes una teoría emocionante sobre cómo los antiguos egipcios construyeron una base secreta aquí, tengo que decirte que resultó ser solo una montaña. Es parte de la cordillera más alta de la Antártida, los Montes Ellsworth, la cual se extiende por casi 402 kilómetros. No es la primera pirámide en este continente, ya que los exploradores de la expedición Terra Nova encontraron otra montaña de forma inusual y la apodaron la pirámide. Pero esta ni siquiera tenía forma de pirámide. He aquí un hallazgo antártico que definitivamente no te decepcionará. Una gigantesca plataforma de hielo que les recordó a los científicos al Gran Cañón. Un robot submarino especial llamado Ram cubrió más de 965 kilómetros bajo el grueso hielo y trajo de vuelta increíbles imágenes de montañas heladas, valles, mesetas planas y patrones en espiral hechos completamente de hielo. Una de las cosas más extrañas que Ram encontró fueron enormes agujeros en forma de cuenco o cavidades de hasta 304 metros de largo en el hielo. Lamentablemente, los científicos perdieron el rastro del robot. Ellos piensan que posiblemente unas curiosas focas de Weddell pudieron haber chocado accidentalmente con Ram, lo que causó que se atascara. Para ahorrar energía, probablemente Ram se apagó a sí mismo y los científicos no pudieron volver a encontrarlo. Pero el equipo espera construir un nuevo robot y continuar explorando este cañón helado para ver cómo podrían cambiar los patrones bajo el hielo a lo largo de los años. Se encontró otro enorme cañón antártico gracias al mal tiempo. Un equipo de expertos en sonido tuvo que pausar su trabajo en la estación de investigación Casey debido a una tormenta. En lugar de esperar sin hacer nada, decidieron aprovechar el tiempo libre inesperado para cartografiar el fondo marino cerca del glaciar Adams. Y fue así como encontraron un cañón que tiene casi 2.133 metros de profundidad, cerca de 9.144 metros de ancho y se extiende a lo largo de más de 45 kilómetros desde el glaciar. Durante el mapeo, descubrieron solo una parte del cañón antes de que tuvieran que regresar a la estación de investigación. Pero cuando el mal tiempo regresó, la nave volvió y cartografió más del cañón. Estuvieron trabajando con olas de hasta 4 metros de altura y vientos superpoderosos, pero lograron obtener alrededor de 15 horas de datos para completar su mapa. De regreso a Australia, hicieron una última parada y ahora tienen una imagen completa del cañón.
Estudiarlo está ayudando a los científicos a aprender más sobre la historia de los glaciares y la interacción entre la capa de hielo antártica y el océano. Hay un lago congelado en la Antártida llamado Enigma. Durante mucho tiempo, la gente pensó que estaba completamente congelado, pero durante una expedición que tuvo lugar de noviembre de 2019 a enero de 2020, investigadores descubrieron que bajo la gruesa capa de hielo había una de agua líquida de aproximadamente 12 metros de profundidad. Para aprender más, perforaron el hielo y enviaron una cámara hacia abajo para explorar lo que se ocultaba en las profundidades del lago. El agua del lugar, que creen que proviene del cercano glaciar Amorfo a través de un camino subterráneo secreto, estaba llena de extraña vida microbiana. Estos diminutos microbios vivían en mantas que cubrían el lecho del lago. Algunas de estas eran delgadas y puntiagudas, y otras parecían alfombras arrugadas o incluso pequeñas formas arbóreas que crecían hasta 40 centímetros. Muchos de los microbios podían fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis, al igual que las plantas, y eso le daba al lago una gran cantidad de oxígeno. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue un tipo de microbio que generalmente vive en lugares con poco oxígeno. El lago Enigma podría ser similar a los entornos en lunas heladas como Europa o Encélado. Así que podría significar que estas lunas también tienen agua oculta bajo su hielo y posiblemente vida microbiana. Otro asombroso descubrimiento de la Antártida son las diminutas piezas de ámbar en lodolita encontradas allí por primera vez. A los científicos les llevó años estudiar raíces fosilizadas en increíble estado de preservación, así como polen y esporas que hallaron en el año 2017. El ámbar demuestra que árboles productores de resina crecieron alguna vez en la Antártida, parte de una exuberante selva tropical que existió cerca del Polo Sur durante el período Cretácico Medio, de 83 a 92 millones de años atrás. En aquel entonces, advertencia, yo no estaba por aquí en ese momento, los árboles habrían tenido que sobrevivir meses de oscuridad durante los largos inviernos antárticos. Los científicos creen que se adaptaron entrando en un estado de latencia durante mucho tiempo. Las piezas de ámbar que los científicos encontraron son diminutas, pero son de bellos tonos amarillos y naranjas con superficies rugosas que muestran cómo la resina fluía desde los árboles. Esta probablemente salía para proteger a los árboles de los insectos. Se preservó porque el agua la cubrió rápidamente y la mantuvo a salvo del sol y del aire. Un científico estaba revisando imágenes satelitales en busca de senderos marrones de desechos de pingüinos y encontró 4 nuevas colonias de pingüinos emperador en la base del globo. Es probable que estas hayan estado allí durante años, aunque 3 de ellas son bastante pequeñas, con menos de 1000 pingüinos reproductores cada una. Una de las nuevas colonias fue hallada cerca de un lugar llamado Plataforma de Hielo de Lazarev, donde solía haber una colonia de pingüinos más grande. Pensaron que esta colonia se había extinguido en 2019, pero parece que estos animales simplemente se han movido un poco debido a los cambios en las condiciones del hielo marino. Así que estudiarlos puede ayudarnos a aprender más sobre cómo los pingüinos emperadores se adaptan a los cambios en el entorno. Hace 40 millones de años existía un sistema fluvial gigante en la Antártida. Investigadores encontraron pruebas de ello tras estudiar sedimentos blandos y rocas duras del lecho marino helado. Examinaron pequeñas partículas de elementos radiactivos, como uranio y plomo, y descubrieron que la tierra más profunda era de la época de los dinosaurios, de hace 85 millones de años. La tierra más cercana a la superficie era más joven, de hace 30 a 40 millones de años, y tenía un patrón interesante, similar al de los deltas fluviales actuales, como el del río Mississippi o el río Bravo. Los científicos encontraron diminutas señales de vida, biomarcadores lipídicos en la arena. El río que una vez fluyó allí comenzaba en las montañas transantárticas y viajaba 1.496 kilómetros antes de llegar al mar de Amundsen. Los investigadores continuaron estudiando capas más recientes de tierra de hace aproximadamente 20 millones de años. Esperan que esto los ayude a predecir cómo podrían ser los patrones climáticos de la Tierra en el futuro. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo.
Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la Tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. ¿Quién sabe? Quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después, y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados.
Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, bueno, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble.
El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, ICESat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados.
Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes. Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el biodog y el biogoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Biodog resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido biodog de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos biogoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio.
Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Viaduct, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas. Y rápidamente identificaron su origen. Ballenas, específicamente ballenas de Bride. Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Bride. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la Fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el Punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero,
¿Y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Love Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. Las personas empezaron a considerar hipótesis relacionadas con la vida biológica del océano. Estudiaron las rutas migratorias de los animales marinos y su comportamiento en diferentes épocas del año. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la fuente del sonido aún no ha sido identificada. Algunos estudios sugieren que el upsweep podría estar asociado con ciertas especies de peces u otros animales marinos que emiten sonidos para comunicarse o navegar, pero nadie ha podido probarlo. Estamos en Siberia. Hace tanto frío que las ráfagas de viento helado te queman la cara. Toda esa nieve blanca parece cegarte. Este lugar se parece a la Antártida por el permafrost. Recientemente, un grupo de científicos investigó uno de los ríos locales. Con la ayuda de una plataforma de perforación, extrajeron varias muestras del suelo congelado. Los científicos se sorprendieron al encontrar criaturas vivas dentro del hielo. Más tarde, en el laboratorio, se dieron cuenta de que eran organismos multicelulares microscópicos, conocidos como rotíferos deloideos. Estas criaturas parecían pequeños gusanos. Los investigadores sabían que estos gusanos podían vivir en condiciones de congelación hasta 10 años. Pero la edad de los rotíferos encontrados en el hielo era de unos 24.000 años. Y tras descongelarse, empezaron a reproducirse como si hubieran estado durmiendo durante varias horas y no miles de años. Otros análisis demostraron que estos organismos podían permanecer congelados durante cientos de miles de años. Estos podrían haber vivido durante la época en la que la gente aún no había inventado la rueda. Y este no es su único superpoder. Los rotíferos deloideos se encuentran entre los animales más resistentes a la radioactividad de la Tierra. Pueden sobrevivir en lugares donde no hay oxígeno ni agua. También pueden mantenerse vivos en zonas con alta acidez. Y pueden vivir sin comida ni agua durante mucho tiempo. Por cierto, estas no son las únicas criaturas conocidas por vivir miles de años. Algunos tipos de musgo y algunos microorganismos también son casi inmortales. Los nematodos, también llamados gusanos redondos, son algunas de las variedades de gusanos más adaptables del mundo. Imagina la Torre Eiffel, erguida y orgullosa. Y ahora hagámosla 10 veces más alta y situémosla bajo tierra, exactamente a esta profundidad, muchos miles de metros bajo la superficie. Los científicos descubrieron a estas criaturas. No hay luz solar y casi no hay aire en este lugar. Y como está mucho más cerca del núcleo de la Tierra que de la superficie de nuestro planeta, la temperatura aquí es más alta que en medio del desierto más caliente. Millones de toneladas de tierra por encima crean una presión delirante. Todo esto no pudo impedir que la vida se desarrollara aquí. Cuando las lombrices se quedan sin aire, comida, o cuando la temperatura es demasiado alta, entran en un estado único de estasis o hibernación profunda. En este modo, el metabolismo de los gusanos se ralentiza y casi todos los procesos de su cuerpo se detienen. Las criaturas pueden dormir durante mucho tiempo y solo se despiertan cuando el entorno se vuelve más habitable. Por cierto, no hace falta ir tan profundo bajo tierra para encontrarlas. Los nematodos se encuentran en todo el mundo. Pueden vivir en aguas termales, en desiertos, en lo alto de las montañas, entre los duros hielos de la Antártida o en el interior de los animales y los seres humanos. Nuestras siguientes criaturas invulnerables son los tardígrados, también conocidos como osos de agua. Son invertebrados microscópicos de 8 patas estrechamente relacionados con los artrópodos. Es imposible verlos a simple vista. Pero un microscopio convencional te permitirá observarlos en detalle. Parecen osos minúsculos. Se les llama osos de agua porque necesitan una fina capa de agua alrededor de su cuerpo en todo momento. Es necesaria para evitar la deshidratación. Los tardígrados se han encontrado en todo tipo de entornos, desde las profundidades del océano hasta las dunas de arena. Son increíblemente robustos gracias a la estructura única de su organismo. Sí, parecen blandos, pero su cuerpo está cubierto por una dura cutícula.
Este revestimiento se parece a los exoesqueletos de los saltamontes, las mantis y muchos otros insectos. Los osos de agua se desprenden de su vieja capa de cutícula cuando necesitan crecer. Cada una de sus 8 patas tiene de 4 a 6 garras, lo que les ayuda a aferrarse a cualquier superficie. Los osos pueden sobrevivir a una temperatura casi 3 veces más fría que la del hielo de la Antártida. Y el calor tampoco les perjudica. Se ha demostrado que sobreviven a la temperatura que hace hervir el agua. Además, los osos de agua no le temen a la radiación ni a la alta presión. En las profundidades del océano, la presión puede destruir las aleaciones de los metales más resistentes, pero estas criaturas pueden soportar presiones 6 veces mayores. Pero lo más genial es que pueden vivir en el vacío del espacio. Nuestro planeta tiene un campo magnético. Este es un escudo que nos resguarda de la radiación solar. Los tardígrados no necesitan esta protección. Pueden ir a la órbita cercana a la Tierra y volver ilesos. Todo gracias a una proteína que protege su ADN de la radiación ionizante. Y como otros organismos inmortales, los osos de agua pueden caer en estado de criptobiosis. Los tardígrados meten la cabeza y las patas dentro de su cuerpo y se quedan dormidos. Si las condiciones del entorno sugieren que se congelen, se sequen o experimenten una falta de oxígeno, permanecerán en esta forma de barril hasta que la situación mejore. Así que esos son organismos y microbios microscópicos que solo pueden verse a través de un microscopio. Pero, ¿qué tal algo más grande? Conoce a los Zophrinae. Viven en el suroeste de Estados Unidos y en México. Estos insectos no pueden sobrevivir a las altas temperaturas, vivir sin oxígeno o en condiciones de mayor radiación. Pero sus caparazones son tan resistentes que solo pueden ser perforados con un taladro o un martillo. Sus duraderos exoesqueletos están hechos de una sustancia especial, la quitina. También se puede encontrar en la armadura de los cangrejos o los camarones, y aún así, la quitina de Zophrinae es tan duradera que permite a esta criatura resistir el impacto de un carro moviéndose a gran velocidad. En momentos de peligro pueden esconder sus bigotes y sus fuertes patas en huecos especiales del caparazón. Otros animales no pueden morder a través de la armadura, así que escupen al escarabajo y se van a buscar el almuerzo a otro lugar. En cuanto desaparece el peligro, el bicho vuelve a estirar las patas y sigue con sus asuntos. Además, la armadura salva a los escarabajos de la deshidratación, lo que resulta muy útil en las zonas calurosas de México y el suroeste de Estados Unidos. Dentro del exoesqueleto pueden almacenar humedad. En otras palabras, estos bichos pueden absorber agua siempre que la encuentren y transportar este líquido a su interior. Las siguientes criaturas son increíblemente frágiles, pero saben cómo sobrevivir en lugares donde casi ningún otro animal puede hacerlo. Vamos al sureste de Rumanía, cerca del Mar Negro. Aquí, en una amplia llanura desolada, se puede notar un pozo. Se trata de una mina que conduce a las profundidades del subsuelo. El aire en la superficie de nuestro planeta suele contener alrededor de un 20% de oxígeno, pero en la mina solo tiene un 10%. Dentro de la cueva, el aire también tiene un mayor contenido de ácido sulfídrico y dióxido de carbono. La gente no puede respirar ahí sin un tanque de oxígeno. Probablemente podemos decir que el agua y el aire están envenenados ahí. Casi ningún animal podría sobrevivir aquí. Sin embargo, se han encontrado 48 especies de organismos vivos en esta cueva. 33 de ellas son especies recién descubiertas. Y no son solo microbios o bacterias que no pueden verse sin un microscopio. Aquí vive algo más grande. Extraños caracoles blancos se arrastran por las paredes de las minas. Camarones transparentes y un montón de sanguijuelas de tipo desconocido nadan en el agua. 100 pies blancos con enormes bigotes y espeluznantes arañas blancas corren por el suelo. Y todos ellos han crecido aquí durante casi 5 millones de años. Es posible que veas un escorpión de agua y otra especie no identificada de este animal. No se parece a sus parientes que viven en arenas calientes o en bosques tropicales. Ningún ser vivo aquí tiene un aspecto ordinario. Todos los animales son blancos o transparentes. No tienen ojos, pero están equipados con largas patas y bigotes antenas que les ayudan a navegar en este espacio oscuro. Cuanto más te adentras en la cueva, menos oxígeno contiene el aire. Pero el número de organismos vivos aumenta. El aire está lleno de metano y dióxido de carbono. Todos los habitantes de esta cueva no han visto nunca la luz del sol, ni salido de la oscuridad. Parece imposible sobrevivir en tales condiciones, donde las plantas no producen oxígeno. La respuesta a la pregunta sobre su supervivencia se esconde en un pequeño lago. La superficie del lago está cubierta de una extraña espuma. Si se observa con atención, se puede ver que esta sustancia blanca está viva. Se asemeja a un papel suave y húmedo que es fácil de romper. Esta cosa son miles de millones de organismos vivos
bacterias llamadas autótrofas. Hay mucho más dióxido de carbono en la cueva que en el exterior. Y estas bacterias, como las plantas, lo absorben, pero no lo hacen con la ayuda de la fotosíntesis, lo que significa que no necesitan la luz del sol, usan el agua para la quimiosíntesis. Lo que estos microorganismos segregan es alimento para otras bacterias, y estas son alimento para criaturas más grandes. Aquí existe un ciclo alimentario único que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Mira esos exuberantes bosques de coníferas y tundra. ¡Qué maravilla! Podrías haber pensado que se trata de Canadá, pero no. Es la Antártida, solo que hace 34 millones de años. Entonces, ¿qué hace que la Antártida sea tan gélida hoy en día? Resulta que la disminución de los niveles de dióxido de carbono y algunos movimientos tectónicos desempeñaron un papel crucial en la transformación de este paraíso libre de hielo en el continente helado actual. Hace unos 50 millones de años, las concentraciones de CO2 estaban por las nubes, rondando entre 1000 y 2000 partes por millón. Pero a medida que esos niveles disminuyeron, las temperaturas globales comenzaron a bajar y prepararon el camino para las imponentes capas de hielo que luego se apoderaron de la Antártida. Mientras ocurría la disminución de CO2, la actividad tectónica también hacía lo suyo. La gran separación entre Sudamérica y la Antártida abrió el pasaje de Drake, que creó la corriente circumpolar antártica. Esta poderosa corriente actuó como un guardián e impidió que el aire cálido y las corrientes oceánicas interfirieran en la fiesta antártica y ayudó a mantener todo helado. Si confundes Australia con la Antártida, no estás tan equivocado. Estos dos continentes estuvieron unidos. Si confundes Austria con Australia, es mucho peor. Por cierto, no te dejes engañar por los mitos y memes de internet. No existe una mesa de ayuda en Austria específicamente para personas que pretendían volar a Australia. Ahora, mira esta magnífica playa rosa australiana. Es preciosa y no en un sentido figurado. Esas misteriosas arenas rosadas son en realidad granates y se usan en joyería. Los geólogos estudiaron esas arenas y llegaron a la conclusión de que el granate contenido allí es más antiguo que las montañas locales. Eso no tiene sentido, ¿verdad? En realidad, sí. Verás, Australia no fue siempre este continente tan aislado como lo es ahora. Hace muchísimos millones de años, Australia y la Antártida eran parte del supercontinente Gondwana, y la erosión glaciar liberó el granate que con el tiempo llegó a la playa. Estas arenas se formaron cuando el sur de Australia era llano y fresco, mucho antes de que aparecieran las montañas. La mayoría de los granates son arrastrados, pero este lote tiene una rica historia que se rastrea hasta las rocas glaciares en las montañas transantárticas. Así que esta arena rosa proviene de una antigua cadena montañosa oculta bajo el hielo antártico. No solo el hielo de la Antártida oculta gemas como el granate. Si observas bien, podrías encontrar edificios enteros. Suena increíble, pero esto es exactamente lo que hizo un explorador británico. Su nombre es Chris Brown y descubrió un edificio completo bajo el hielo. Él estaba viajando al polo de la inaccesibilidad y todo comenzó con un contratiempo. Chris y su hijo tenían el avión averiado. De pronto vieron un busto solitario que se asomaba entre la nieve. Este lugar era una antigua estación meteorológica. A pesar de las gélidas condiciones, Chris y su hijo Mika se divirtieron explorando. Chris tiene la misión de conquistar los 7 polos de inaccesibilidad terrestres y ya ha alcanzado 5 hasta ahora. Supongo que ya sabes que la Antártida es el desierto más grande del planeta, mucho más extenso que el Sahara o el Gobi. Aún así, a pesar de ser el continente más seco de la Tierra, cuenta con una cascada realmente extraña. Situada en los hipnotizantes valles secos de McMurdo, tiene una altura de 5 pisos y parece que emanara sangre. Incluso se llama cascada de sangre. Puede parecer extravagante o incluso aterradora, pero su naturaleza puede explicarse con facilidad. El agua que forma esta cascada carmesí fue una vez un lago salado, pero con el tiempo quedó aislada del mundo exterior cuando se formaron glaciares encima de ella. Ahora esta antigua agua, situada a 400 metros debajo de la superficie, ha incrementado sus niveles de sal y es 3 veces más salada que el océano. También está cargada de hierro y no recibe oxígeno ni luz solar. Cuando el agua rica en hierro pasa por una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, se oxida y se vuelve de un rojo oscuro. Puede que hayas oído que ninguna especie de insecto pertenece a la Antártida, pero esto no es del todo cierto, ya que hay un pequeño mosquito antártico que vive allí. Además, también hay algunas arañas.
No son las típicas arañas que andan por las esquinas más oscuras de tu departamento. Esas son criaturas que acechan en la fría oscuridad del fondo oceánico antártico. Estos pequeños seres marinos son artrópodos y pueden llegar a medir alrededor de 50 centímetros de ancho. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, también respiran a través de pequeños orificios en sus patas. Pregunta rápida: ¿cuál es el color que asocias más con la Antártida? Estoy seguro de que es el blanco y esa también es mi asociación. Sin embargo, la Antártida podría parecerse a una rodaja de sandía. Esa nieve colorida se debe a una resistente alga llamada Chlamydomonas nivalis. Cuando las cosas comienzan a calentarse durante el verano antártico, estos pequeños liberan sus esporas vibrantes de color rojo y verde, pintando la nieve con colores salvajes y estrafalarios. Sin embargo, es mejor mantenerse alejado, porque esa nieve no solo es un espectáculo bonito, también es tóxica y definitivamente no comestible. Buscar fósiles también es emocionante, pero cuando estás en uno de los lugares más remotos del planeta, la emoción se multiplica. Un equipo de científicos recientemente dio en el clavo y extrajo más de 1 tonelada de fósiles de vida marina antigua, dinosaurios y aves del período Cretácico tardío, de hace alrededor de 71 millones de años. Su aventura comenzó con un vuelo a Sudamérica, seguido de una caminata de 5 días a través del peligroso pasaje de Drake. Al llegar a la Antártida, montaron el campamento utilizando helicópteros y botes inflables. Puedes estar pensando, ¿por qué excavar en la Antártida con todo ese hielo? Pues resulta que hay lugares donde afloran rocas dependiendo de la temporada. El equipo fue a la isla James Ross, situada en la península antártica, durante febrero y marzo, y esa es una de las pocas partes de la Antártida donde en verano las rocas están expuestas, y esas rocas pueden provenir de la era de los dinosaurios. La expedición fue un éxito, ya que descubrieron más de 1 tonelada de hallazgos notables. Lo siguiente es que los fósiles viajarán a Chile antes de dirigirse al Museo de Historia Natural Carnegie en Pittsburgh. Entre sus descubrimientos se encontraron reliquias que datan de unos 71 millones de años, junto con algunas de alrededor de 67 millones que incluyen abundantes caracoles, almejas y diversas criaturas marinas. ¡Uf! Mire este escalofriante gusano marino. Podría vivir en Los Ángeles y ser una estrella en una película de terror, pero elige llamar hogar a las frías aguas del océano austral cerca de la Antártida. Estos gusanos pueden tener hasta 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, pero no dejes que su espeluznante exterior te engañe. Las investigaciones sugieren que podrían ser en realidad superhéroes disfrazados que desempeñan un papel vital a la hora de mantener los ecosistemas. ¿Ves esa cabeza? No es realmente una cabeza, solo es una garganta retráctil que ayuda a esta criatura dentuda a devorar sus comidas. La Antártida tiene muchas criaturas espeluznantes para ofrecer. Permíteme presentarte a la estrella de pluma de fresa antártica. No es como Patricio de Bob Esponja, más bien es como una criatura de las profundidades marinas salida directamente de una película de terror. Imagina esto: 20 brazos flexibles, algunos extendiéndose hasta 20 centímetros, todos adornados con estos extraños y diminutos bultos. ¡Qué susto! En 2014, los científicos enterraron 34 monitores sísmicos en la nieve sobre la plataforma de hielo Ross, que es inmensa. Imagínala como una extensión de hielo del tamaño de Texas reposando sobre el océano austral. Estos ingeniosos aparatitos detectaron un zumbido casi constante. Aunque los oídos humanos no suelen captar estos sonidos de baja frecuencia, los científicos han obrado su magia y los hicieron audibles para nosotros. Incluso compartieron el inquietante audio en línea. Un glaciólogo de la Universidad de Chicago dice que si pudieras escuchar esta vibración, sonaría como un enjambre de cigarras apoderándose del jardín a finales del verano. Pero estos exploradores de glaciares no intentaban capturar melodías espeluznantes. En realidad están en una misión para monitorear la plataforma de hielo Ross, porque las cosas se están calentando, literalmente, y el hielo se está derritiendo más rápido que un helado en un día caluroso. Las plataformas de hielo son como los tapones de seguridad de la Tierra, que impiden que todo ese inmenso hielo se deslice hacia el océano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo ese ruido? Probablemente sean solo vientos fuertes que soplan a través de las dunas de hielo, creando una especie de vibración natural.
Este submarino elegante y de última tecnología llamado RAN fue enviado a explorar las profundidades de la Antártida, pero tan pronto como descubrió algo, misteriosamente desapareció. Entonces, ¿qué sucedió? Todo comenzó cuando los científicos quisieron explorar uno de los lugares más remotos y misteriosos de la Tierra, la plataforma de hielo Dodson en la Antártida Occidental. Este gigante silencioso tiene una extensión de alrededor de 48 kilómetros de ancho. Eso es casi la longitud de la ciudad de Nueva York. Se alza entre dos promontorios helados, la península Martin y Bear, y esconde todo un mundo de misterios geológicos. Si crees que la Antártida no es más que un desierto de nieve y hielo superespeso, estás equivocado. Hay paisajes enteros escondidos en las profundidades. La parte inferior de la plataforma de hielo Dodson es un terreno accidentado y dinámico moldeado por las lentas e implacables fuerzas de la naturaleza. Hay formaciones de hielo imponentes, depresiones profundas y estructuras extrañas que se extienden por cientos de metros. Los científicos se sienten sumamente curiosos al respecto, pero como puedes imaginar, este paisaje no es nada fácil de explorar. Para saber más, tuvimos que escanear el área con satélites o intentar perforar la nieve, tratar de armar el panorama completo pieza por pieza. Sin embargo, estos métodos solo nos han dado pistas imprecisas. El verdadero avance ocurrió cuando científicos idearon la idea de permitir que submarinos lo exploraran. Los sumergibles autónomos podían adentrarse en las profundas aguas heladas bajo la plataforma de hielo Dodson y revelarnos qué ocurría allí abajo. Estos exploradores robóticos cuentan con fantásticos sistemas de sonar avanzados. Es lo mismo que hacen los murciélagos o los delfines. Pueden usar el sonido para ver el mundo. Básicamente envían ondas sonoras bajo el agua y cuando estas chocan con algo, como la capa de hielo arriba o el fondo marino abajo, rebotan de regreso al sistema. Los animales perciben cuánto tiempo tardan las ondas sonoras en regresar y cómo cambian, y esto los ayuda a comprender qué está ubicado dónde. Por ejemplo, los chasquidos que emiten los delfines les señalan dónde están los peces. Hemos copiado este ingenioso truco evolutivo y lo hemos adaptado a nuestra exploración submarina. Solo que nuestra versión es mucho más impresionante, con un nivel de precisión superior, lo que nos permite crear mapas tridimensionales detallados del entorno. El submarino RAN fue uno de los exploradores robóticos. Recibió su nombre en honor a la deidad nórdica del mar. RAN había sido meticulosamente programado para navegar por un paisaje traicionero de la Antártida. Pero incluso con todo ese entrenamiento, su viaje condujo a un final inesperado y escalofriante. En 2019, RAN fue enviado a explorar las profundidades bajo la plataforma de hielo Dodson. Fue un héroe, el primero en emprender una misión como esta. El equipo decía que era como ver el otro lado de la luna. Durante 27 días seguidos, trabajó incansablemente. Viajó más de 998 kilómetros bajo el espeso hielo. Es como un viaje de París a Berlín. RAN fue más lejos y más profundo de lo que cualquiera podría haber imaginado. En un momento dado, llegó a adentrarse más de 16 kilómetros en las entrañas del glaciar. Y lo que descubrió allí fue asombroso. Los científicos pensaban que habría algunas superficies de hielo lisas y uniformes, pero RAN reveló un fondo marcado por enormes grietas y crestas. Había formaciones que parecían dunas de arena congeladas en el tiempo, y finalmente encontró unos patrones misteriosos en forma de remolinos y lágrimas. Todo parecía más arte que geología. Esto en realidad cuenta la historia de las plataformas de hielo y el océano que las rodea. El agua tibia se infiltra debajo del hielo y lo derrite desde abajo. A veces lo suaviza, pero en otras ocasiones esculpe estas extrañas y desiguales formas que parecen patrones y dibujos. Y algunas de estas son enormes, con más de 396 metros de longitud. Eso es aproximadamente el tamaño de 3 campos y medio de fútbol. La razón por la que parecen garabatos giratorios es porque la Tierra gira. Esto hace que el agua se mueva de maneras especiales, doble las formas y dibuje estos espirales. Esto se llama efecto Coriolis. Imagina que estás en un carrusel e intentas lanzar algo, como una pelota. Seguiría una curva, no una línea recta. Lo mismo ocurre con el agua en la Tierra. Más tarde los científicos encontraron patrones similares en otras plataformas de hielo en la Antártida, aunque no eran tan impresionantes como los de Dodson. Pero RAN también descubrió algo aterrador. Resulta que estas aguas cálidas, además de ser grandes artistas, representan un peligro enorme. La plataforma de hielo Dodson no está simplemente flotando de manera serena en el mar. Forma parte de un sistema muy delicado y actúa como una barrera protectora que retiene enormes glaciares en el oeste de la Antártida.
La plataforma de hielo está flotando en el océano, pero aún está conectada a la Tierra. A medida que el agua cálida se infiltra por debajo y el hielo se derrite, Dodson ya no puede aferrarse a la Tierra con tanta firmeza. La barrera protectora comienza a debilitarse, lo que permite que los glaciares detrás de ella se desplacen más rápidamente hacia el océano. Cuando estos fluyen hacia el mar, añaden más agua, lo que podría provocar un aumento en su nivel y eventualmente cambiar nuestras costas. Ran tropezó con enormes bolsas donde el hielo se derretía a un ritmo alarmante, todo debido a fuertes corrientes submarinas. Era como ver un reloj de arena en el glaciar. Había mucho en juego, pero afortunadamente el submarino estaba preparado. Esta vez logró regresar. Y luego funcionó durante 5 años más. Les proporcionó a los científicos toneladas de datos útiles. Las misiones eran desafiantes. Podía haber periodos en los que Ran se deslizaba en la cavidad completamente oscura bajo los glaciares y pasaba hasta 24 horas sin comunicarse. Pero estaba mapeando cada pico y cada valle. Adquirió experiencia de más de 40 misiones bajo el hielo. Luego, a principios de 2024, Ran emprendió una misión al glaciar Whites. El proyecto fue audaz desde el principio. Este lugar también es conocido ominosamente como el glaciar del juicio final. Se le llama así porque se está derritiendo lentamente y tiene el potencial de elevar los niveles del mar en todo el mundo si colapsa, lo que causaría catástrofes por todas partes. Por eso Ran fue enviado a explorar sus entrañas, un lugar que nunca antes se había cartografiado tan minuciosamente. La idea era descubrir los secretos del glaciar, estudiar cuán rápidamente se estaba derritiendo y por qué. Esta fue la segunda vez que Ran exploró el Whites. Durante la visita anterior, se convirtió en el primer submarino en mapear la parte inferior del glaciar. Ran estaba explorando las profundidades desde 198 metros hasta 504 metros. Envió muchos datos sobre cómo el glaciar del Apocalipsis se estaba derritiendo lentamente debido a las cálidas corrientes oceánicas. Pero al aventurarse en estas profundidades heladas, algo salió mal. De la nada, Ran desapareció. Sin advertencia, sin dejar rastro. En un momento estaba enviando datos cruciales y al siguiente se había deslizado en el abismo, sin señales de auxilio, sin transmisión final. No regresó al punto al que se suponía que debía volver. La gente organizó búsquedas exhaustivas. Los helicópteros sobrevolaban la zona, los drones zumbaban a través de los cielos helados, pero no apareció ningún rastro del sumergible en el perímetro del glaciar. Después de un tiempo, las baterías de Ran seguramente se agotarían. Así que a estas alturas definitivamente había sido tragado por el abismo bajo 457 metros de hielo. Fue una gran y triste pérdida para el equipo. Los científicos de la Universidad de Gotemburgo ahora buscan reemplazar a Ran y continuar su importante investigación bajo Whites. Hasta el día de hoy, los científicos no tienen idea de qué le ocurrió. Algunos dicen que pudo haber quedado atrapado en el hielo, mientras que otros creen que fue arrastrado por una corriente invisible. También podría haber chocado con algo inesperado. Cualquiera que sea la verdad, su desaparición ha dejado a los científicos atónitos y parece que la plataforma de hielo guardará sus secretos un poco más. Al menos obtuvimos un valioso tesoro de conocimiento del viaje de Ran. Los científicos continúan explorando la Antártida en busca de la historia que se esconde bajo la nieve. Por ejemplo, descubrieron que hace aproximadamente 90 millones de años, un exuberante bosque templado florecía cerca del Polo Sur. Revelaron un mundo antiguo mucho más cálido de lo que imaginaban. En lo profundo de la Antártida desenterraron raíces fosilizadas, polen y esporas preservadas en el suelo. Todo esto muestra que hubo un bosque lluvioso y pantanoso que floreció a pesar de meses de oscuridad polar. Todos estos descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión del clima de la Tierra, tanto del pasado como del futuro. No hay mucho que hacer en la Antártida, excepto el trabajo científico. Podrías mirar la fauna, como algunos simpáticos pingüinos y focas, y podrás ver alguna que otra ballena nadando por ahí. La Antártida es una de las tierras más grandes que existen y que solo está habitada por científicos e investigadores de todo el mundo. Estos excavaron un agujero a través de un hielo bastante grueso para estudiar el aire antiguo y cómo se limpia la atmósfera. Usaron un taladro especial y cavaron un agujero cilíndrico limpio a 140 metros de profundidad. Parte de este hielo puede tener hasta 800,000 años y es un buen indicador de cómo era el clima en el pasado. Es como comprobar los anillos de los árboles para determinar la edad de uno determinado, excepto que es más complicado que eso.
Después de cavar sin esfuerzo, decidieron dejar caer algo de hielo al fondo del agujero para ver qué pasaba después. Escucharon unos sonidos realmente inusuales. Se sentía como estar en una nave espacial viajando a través de un montón de obstáculos con muchas rocas chocando entre sí. Los tonos cambiaban a lo largo del rápido descenso del bloque de hielo, desde un tono alto hasta un sonido bajo, parecido a los latidos del corazón. Los científicos se quedaron perplejos cuando escucharon esto por primera vez y dejaron caer más hielo, solo para descubrir que se producía el mismo tipo de sonidos, solo que en diferentes variaciones. No podían saber qué había ahí abajo y, lo que es más importante, por qué se producía este tipo de ruidos. La Antártida cuenta con un buen número de volcanes, muchos de los cuales se encuentran bajo gruesas capas de hielo. Los científicos descubrieron 91 volcanes y afirmaron que podría haber más, lo que podría convertirla en la región volcánica más extensa del mundo. Mientras realizaban las investigaciones científicas habituales, se toparon con numerosas e inconfundibles figuras cónicas bajo tierra. Algunas tenían una profundidad de hasta 3 kilómetros de hielo. Algunos de los picos tenían más de 914 metros de altura y docenas de kilómetros de ancho. Pero en la superficie es tan plano como una hoja de papel. Pueden haber dejado caer ese bloque de hielo dentro de un volcán real sobre el que estaban parados. Pero es poco probable. Aunque la presencia del volcán subterráneo se descubrió por accidente, hay una pequeña posibilidad de que estuvieran realmente sobre uno donde tenían su estación de trabajo. Es más probable que trabajaran en una zona donde el estudio de los climas antiguos es más fácil y menos peligroso que en otros lugares. Recogen muestras de hielo y las estudian en un laboratorio. Es como descubrir un insecto prehistórico incrustado en el ámbar hace millones de años, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Pero en lugar de bichitos, los científicos estudian el polvo antiguo, las burbujas de aire, las sales marinas, las cenizas volcánicas y cualquier otra cosa que pueda provenir del entorno. Prácticamente pueden saber cómo era el clima durante esa época. Estas muestras del mismo podrían mostrar que la capa de hielo occidental de la Antártida se derritió cuando el clima de la Tierra se calentó. Si lo hizo, es probable que se repita. Eso significaría un aumento del nivel del mar que afectaría a las ciudades costeras y a las pequeñas islas remotas. Pero los científicos no están seguros de que sea cierto, a pesar de algunas pruebas que lo respaldan. El proceso de estudio de las muestras de hielo puede durar una semana o incluso un año, dependiendo de lo que encuentren. Trituran o funden la muestra poco a poco, y al igual que los anillos de los árboles, cuanto más profunda es la capa, más nos remontamos en el tiempo para estudiar las antiguas burbujas atrapadas en el hielo. Los investigadores tienen que aplastar las muestras bajo una campana de vacío, para mantener el aire afuera mientras lo extraen y lo ponen en viales. Existen varios instrumentos y dispositivos para estudiar las muestras de hielo, pero como es tan sensible a los daños, cada medición debe realizarse en una sala limpia para que nada se vea comprometido. Los científicos tienen que llevar trajes adecuados y muchas capas de guantes y ventilarse constantemente. Incluso algo tan pequeño e insignificante como una huella dactilar puede arruinar una muestra. Buscan ciertos patrones para ver los cambios en la composición y la temperatura de la atmósfera, pero dejar caer unos bloques de hielo por un agujero no sería tan malo. La razón por la que hizo un sonido tan peculiar es la misma razón por la que un carro en movimiento suena diferente cuando toca el claxon que cuando está parado. La palabra científica para ellos es el efecto Doppler. Se trata de un cambio evidente en la frecuencia de una onda con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. El efecto no significa que la frecuencia del sonido cambie, simplemente se desplaza. Y esto puede decirse de otros tipos de onda, como las del agua y la luz, pero las ondas sonoras son las más populares cuando se trata del efecto Doppler. Así que cuando los científicos dejaron caer ese bloque de hielo por el fondo del agujero, las ondas sonoras volvieron a subir y rebotaron por el estrecho tubo donde perforaron. Por eso obtuvieron el sonido ¡pum! ¡Pum! No olvidemos que este bloque de hielo bajó 140 metros por debajo de nosotros. Los barcos petroleros cavan agujeros en la corteza oceánica que se adentran miles de metros bajo la tierra. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, es el agujero más profundo jamás realizado por el ser humano. Llega a más de 12.200 metros bajo la superficie y tardó casi 20 años en llegar a 12 kilómetros. Debajo de él hay solo la mitad de la distancia hasta el manto. En términos de toda la Tierra, este agujero tan profundo está literalmente arañando la superficie. Este no era un agujero para cavar en busca de petróleo y tampoco estaba en el océano. La perforación se detuvo en 1992 cuando los ingenieros descubrieron que las temperaturas eran 37 grados centígrados más altas que lo que habían previsto. Y entonces
entonces se abandonó y ahora solo es un orificio estéril, pero es lo más cerca que hemos excavado del centro del planeta. Lo que da miedo es que algunos de los trabajadores en el sitio podían oír voces que venían de adentro. En Yemen existe un antiguo agujero en Barut, al este del país, en medio del desierto. De hecho, está más cerca de Omán que de la capital, Sana. Este hoyo ha desconcertado a expertos y lugareños. A diferencia de los agujeros de Rusia y la Antártida, esto no fue hecho por el hombre. ¿O lo fue? Hace muchos años que existe, y los lugareños tratan de evitarlo. Ni siquiera les gusta hablar sobre él, ya que afirman que trae mala suerte a quienes lo rodean o a quien pronuncia su nombre. Afirman que fue creado como una prisión para los espíritus, pero muchos descartan esa posibilidad. El orificio tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 200 metros de profundidad. También se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del interior. Pero, según algunos científicos, el pozo posee poca o ninguna ventilación y apenas tiene oxígeno allá abajo. Así que es poco probable que alguien o algo viva allá abajo. El abismo Challenger en la fosa de las Marianas captó unos gruñidos de tono bajo en marzo del 2016. Algunos de estos gruñidos iban seguidos de chillidos. Captaron estos sonidos en un lapso de semanas, usando un micrófono encapsulado en titanio para que la inmensa presión del punto más bajo de la Tierra no lo aplastara. También tuvieron que bajarlo lentamente, ya que es 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Durante 23 días enteros, el micrófono grabó los ruidos típicos del paso de las ballenas y de los barcos que navegaban desde arriba, e incluso los estruendos de los terremotos cercanos, pero aún no pudieron determinar qué causaba esos sonidos iniciales. Los investigadores no podían entender si el ruido del fondo de la fosa de las Marianas era causado por los humanos o natural. También querían saber si estos sonidos afectaban a la vida marina, como los delfines y las ballenas, que dependen de la ecolocalización. Todavía no lo saben, pero los científicos calculan que el océano es unas 10 veces más ruidoso que hace 50 años. Con los avances tecnológicos en el transporte marítimo, los submarinos y la construcción submarina, el océano solo lo será más con el tiempo. Las auroras boreales vienen acompañadas de sonidos, de los que nadie habla. Suelen ser audibles cuando éstas están en su presencia más potente. Los científicos siempre han estado desconcertados sobre la causa de los débiles chasquidos y crujidos. A pesar de estar muy por encima de nosotros, usaron unos micrófonos especiales y descubrieron que los ruidos llegaban a solo 70 metros por encima de nosotros, lo que es bastante bajo. Son causados por cargas eléctricas que adquieren fuerza en una región específica de las mismas. Las cargas eléctricas son perturbadas por las tormentas magnéticas que encienden las auroras boreales. Como resultado, algunas chispas diminutas se liberan en la atmósfera causando el débil ruido de crepitación y estallido. Dicen que es más rápido llegar a la Estación Espacial Internacional que evacuar a alguien de la Antártida en invierno en caso de emergencia. Así que si te preguntas cómo es ser astronauta, pero no estás listo para dejar la Tierra, considera la carrera de explorador de la Antártida. Las condiciones desérticas alrededor del Polo Sur son muy similares a las de Marte. La temperatura más baja registrada allí fue de casi 90 grados bajo cero. Puedes encontrar más meteoritos aquí que en cualquier otro lugar de la Tierra. Además, no hay luz solar durante 6 meses, al igual que en el espacio todo el tiempo. Por lo tanto, los científicos de la NASA utilizan este lugar para probar sus robots espaciales, diseñar los mejores planes de alimentación para astronautas y saber cómo se sentiría volar a otro planeta en completo aislamiento. Las primeras personas vinieron aquí con la intención de quedarse durante todo el invierno en 1899. Vivieron en una pequeña cabaña hecha de madera de pino que era del tamaño de 2 dormitorios. Las ventanas estaban tapiadas y el techo cubierto con pieles de foca. Pesados trozos de carbón lo sujetaban para evitar que el viento lo volara. Aunque fue duro, todos los hombres sobrevivieron excepto uno. Más de 100 años después, la pequeña cabaña sigue en pie y es el edificio más antiguo de la Antártida. Hoy en día, la Antártida tiene más de 40 estaciones de investigación que están abiertas todo el año y alrededor de 60 más que se utilizan solo durante los meses más cálidos. En verano, hasta 5,000 personas viven aquí realizando sus investigaciones. Los lugares donde se alojan son mucho más cómodos de lo que solían ser. Ya no hay necesidad de usar pieles de foca.
La futurista estación Princesa Elizabeth de Bélgica se mantiene caliente utilizando la luz solar y el calor de las personas y los electrodomésticos. Está cubierta de metal brillante y construida sobre rocas sólidas, con paredes que tienen más de medio metro de grosor. Estas paredes cuentan con 9 capas de diferentes materiales, como lana, papel y madera. La temperatura interior se mantiene a unos cómodos 20 grados centígrados, incluso cuando afuera hace un frío de 50 grados bajo cero. La estación ecológica utiliza turbinas eólicas y paneles solares para obtener energía y produce más de la que realmente necesita. La estación Comandante Ferraz de Brasil está dividida en 3 niveles y es algo así como un hotel temático. La parte superior mide 9 metros de altura y cuenta con habitaciones, restaurantes y otras instalaciones para vivir cómodamente. La parte media, que mide casi 6 metros de altura, se usa para experimentos científicos y mantenimiento. La parte más baja, de aproximadamente 2,5 metros de altura, es donde guardan cosas y estacionan vehículos. También cuenta con salas de videoconferencia, bibliotecas y salas de estar. La altura de la estación se puede ajustar dependiendo de la temperatura y el derretimiento del hielo, para que se mantenga segura y confortable para las personas que viven allí. Este diseño también ayuda a minimizar el impacto en toda la vida silvestre que la rodea. Otra interesante es la Estación de Investigación Antártica Halley 6 de Gran Bretaña, que parece un robot de Star Wars. Está compuesto por 8 secciones separadas. La estación se alza sobre unas patas altas que permiten que el viento sople la nieve lejos para que no quede atrapada en el suelo. La parte inferior tiene forma de trineo, por lo que pueden mover la estación cuando sea necesario. Esto es importante porque está ubicada sobre un enorme glaciar en movimiento que lentamente la empuja hacia el mar. Los trineos de la estación le permiten ser trasladada para estudios importantes, como la observación de la atmósfera. Esta es la primera estación de investigación que se puede mover completamente de esta manera. Algunos científicos no se quedan en las estaciones de investigación, sino que viven en tiendas de campaña sobre el hielo durante días. Pasan alrededor de la mitad del tiempo atrapados adentro porque el viento sopla grandes cantidades de nieve sobre las tiendas y bloquea la salida. Dicen que se siente como explorar el espacio. Una pregunta terrenal, sin embargo, es cómo usan el baño mientras exploran la Antártida y no están en una estación de investigación. No hay baños reales, a menos que lleves uno o lo construyas. Algunos exploradores usan una carpa especial solo para eso o construyen muros de nieve o iglús para tener privacidad. Todos los desechos deben volver con las personas al regresar a la estación de investigación. No puedes dejar residuos en la naturaleza allí según el sistema del Tratado Antártico que regula todas las actividades humanas. Podría dañar el medio ambiente. Así que, al final de la temporada, los envían de regreso a su país de origen en contenedores especiales para que nada se quede en la Antártida. Cada estación de investigación obtiene agua dulce de distintas maneras. En el pasado, había que palear nieve y hielo dentro de grandes tanques y luego calentarlos para derretirlos y convertirlos en agua. Ahora, mayormente se bombea agua de un lago que se forma cuando el hielo se derrite y se la almacena en un edificio caliente. En promedio, una estación necesita entre 10,000 y 14,000 litros de agua cada día. Para ahorrar, las personas solo pueden ducharse durante 3 minutos. Cuando el agua escasea, es posible que solo se les permita ducharse cada 2 o 3 días. Construir nuevas edificaciones en la Antártida no es algo fácil debido a la nieve que puede acumularse tan alta como un edificio de un piso, los vientos superfuertes que soplan a 140 km por hora con ráfagas aún más veloces y las temperaturas que caen a niveles extremadamente bajos. El clima solo permite el transporte durante unas 12 semanas cada verano, por lo que algunas estaciones tardan años en terminarse. Almacenar todo también es complicado, porque no hay mucho espacio y el clima es extremo. La mayoría de los materiales se mantienen en sus contenedores de envío, y para las cosas que deben mantenerse calientes, se usan contenedores de almacenamiento especiales con calefacción. Por lo tanto, los arquitectos tienen que ser creativos con los diseños y tratar de usar menos material de construcción.
La base polar Bharati de la India, por ejemplo, está hecha con 134 contenedores de carga. Estos contenedores se utilizaron para llevar los materiales a la Antártida y luego se convirtieron en parte del edificio mismo, cubiertos con una carcasa especial aislante para mantenerlo caliente. En el futuro, los científicos podrían construir bases en la Antártida que no necesiten mucho material del exterior. En 2009, David García, de la empresa danesa Map Architects, tuvo una idea genial llamada Estación de Vida Iceberg, que sería una base con muchas habitaciones, lo bastante grande para 100 personas, excavada directamente en la nieve compactada o en los icebergs desprendidos de la plataforma de hielo. Un grupo de científicos de diferentes países pasaron 26 semanas juntos en la estación de investigación Rothera. Entre ellos había un par de estadounidenses, un mecánico islandés, algunos alemanes, algunos escoceses y una persona que hablaba galés. Rara vez tenían la oportunidad de contactarse con sus seres queridos en casa porque era demasiado caro llamar por teléfono satelital. Con solo ellos mismos como compañía y pocas cosas que hacer para divertirse, hablaban mucho. Durante el trabajo, en los descansos y mientras jugaban al billar. Hablaban de todo, principalmente del clima salvaje y de los icebergs. Todos usaban el inglés para comunicarse. Con el tiempo, sus acentos comenzaron a cambiar. Al principio no lo notaron, pero formaban parte de un experimento en el que se grababan sus voces. Decían las mismas 29 palabras básicas, como comida y café. Cuando las grabaciones fueron enviadas a un equipo de Alemania, descubrieron que algunas de las palabras se pronunciaban de manera diferente. Era evidente que un nuevo acento estaba comenzando a formarse. Empezaron a pronunciar el sonido O de manera diferente. Normalmente lo pronunciamos desde la parte posterior de la garganta, y en su caso se trasladó al frente de la boca. 6 meses no es tanto tiempo en lo que respecta a cambios lingüísticos, pero tales cosas suceden cuando las personas están aisladas de los demás. Cuando hablan mucho entre sí, recuerdan cómo suena la otra persona y comienzan a imitarse sin siquiera darse cuenta. Esto podría ayudarnos a entender por qué el inglés estadounidense y el británico llegaron a ser tan diferentes. Las personas del Mayflower estaban en circunstancias similares, aisladas cuando viajaron a América del Norte. Si quieres hablar como alguien que pasa el invierno en la Antártida, aquí tienes algo de su jerga que puedes aprender rápidamente. Fatplot significa recoger basura. FOD representa Foreign Object Debris, escombros de objetos extraños. Si alguien te dice que hoy es un día Dingle Day, significa que el cielo está despejado y azul. Un smoko es un descanso para tomar té o café. Gunk significa dormir. Y mi favorito absoluto es Fox Hat, que significa noche de cine en la base. ¡Alerta! ¡Alerta! Dejen todas sus cosas y busquen un lugar seguro de inmediato. El continente del sur acaba de entrar en erupción. No es un simulacro. Ves personas corriendo por todas partes y gritando como locas. Los autos se estrellan entre sí. Toda la nación entró en pánico. Te encuentras en la costa sur de Australia, pero el cielo negro se extiende más allá de lo que el ojo puede ver. Tu amigo al sur de la India te llama y te cuenta lo mismo. Hay ceniza en el cielo y está lloviendo sobre ustedes. Escuchas un rugido a la distancia y tu estómago no es el culpable. Todos comienzan a alejarse de la costa. Las nubes negras se tragan todo lo que encuentran. Autos, árboles, edificios. No puedes ver nada de lo que te rodea. Todos están confundidos y asustados. Un tsunami alcanza las costas y cubre todo a su paso. Esto es la gran erupción antártica. La Antártida es un gran continente desértico cubierto de hielo. De hecho, técnicamente es el desierto más grande del mundo. También está sembrada de volcanes que no hacen demasiado. Los científicos descubrieron que hay 138 volcanes en la Antártida. 91 debajo de la superficie helada y 47 encima. Y puede que haya más, pero la mayoría de estos volcanes están inactivos. Para que un volcán entre en esta categoría, debe permanecer dormido durante los últimos 50.000 años. La última erupción volcánica fue la del monte Erebus en el sector oeste del continente. Es el volcán más activo en la parte sur del mundo y se encuentra a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es como si apilaras el rascacielos Burj Khalifa 5 veces.
Hay muchos de estos volcanes esparcidos por todo el continente. En la región más concentrada, los volcanes se extienden por una distancia equivalente a la que hay entre Canadá y México. Y ni siquiera son todos. Los científicos han advertido que si uno de estos volcanes ocultos en el hielo entrara en erupción, derritirían la parte occidental de las tierras antárticas e incrementarían los volúmenes de deshielos que van a parar al océano. Esto elevaría los niveles del mar e inundaría territorios que ya corren riesgos actualmente. Y eso sin mencionar el movimiento de las placas tectónicas, lo que provoca que parte del magma se cuele hacia la superficie. Imaginar lo que sucedería si un volcán enorme entrara en erupción es bastante aterrador. Pero ¿qué pasaría si todos los volcanes de la Antártida hicieran erupción al mismo tiempo? Imagina que eres parte de un grupo de científicos que están viajando en bote para realizar experimentos. Lo primero que sentirías es un cierto malestar. Notarías que la corriente es un poco más fuerte de lo normal. Mira a tus colegas científicos. Ellos tienen la misma expresión en la cara. Cuando llegas a la orilla y tomas todo tu equipo y tus instrumentos, las cosas no parecen normales. Pero hay trabajo que hacer. Vas a la base y te instalas. Lo mismo de siempre. En el terreno desierto, ves a algunos pingüinos emperador deambulando. Cazan, juegan y hacen cosas de pingüinos. De pronto se dirigen hacia el océano y se pierden de vista. Muchas otras aves antárticas también emprenden el vuelo hacia el horizonte. ¡Qué raro! Es entonces cuando el suelo comienza a temblar. Detrás de ti aparece una torre de humo que llega hasta el cielo. Las cenizas volcánicas pueden ser muy dañinas para cualquiera con problemas pulmonares, e incluso para las personas saludables. Los gases que contienen suelen esparcirse rápidamente, pero son perjudiciales para los humanos y provocan irritación en los ojos y la garganta. Si estás cerca, podrías necesitar una máscara antigás. O mejor aún, evacúa. Los gases y las cenizas son la parte más peligrosa de una erupción volcánica. Si bien la lava y las explosiones pueden parecer aterradoras, el humo en el cielo abarca a grandes distancias y hasta es capaz de detener los aviones cercanos. Miras a tus colegas y te dan la señal de que es hora de partir. Haz como los pingüinos y lánzate al mar, pero las aguas son extremadamente hostiles. Los rugidos se hacen cada vez más fuertes. De pronto ves más humo elevándose hacia el cielo, pero desde diferentes puntos. ¡Regresen al bote! Lo triste es que tuvieron que abandonar todos los instrumentos para sobrevivir. Llevar todas esas cosas solo los habría retrasado. Al menos están a salvo, por ahora. Volteas y ves una oscura pantalla de humo que cubre cada rincón del continente. Los volcanes tienen diferentes tipos de erupciones. No solo puede suceder que expulsen lava hacia el cielo, también hay tipos más agresivos y tipos más tranquilos. Algunos escupen lava y otros no. Todo esto depende del entorno, de la cantidad de gas que contienen, de si hay agua subterránea presente y hasta de la composición del magma. Así que hay buenas chances de que veas todo tipo de explosiones a tu alrededor. Ya te alejaste del continente antártico, pero está rodeado de lagos y capas de hielo gigantes. Haces lo mejor que puedes para maniobrar y esquivarlas, mientras la ceniza cae por todas partes. El cielo está oscuro, el humo bloquea el sol. La ceniza volcánica viene de todos los tamaños y puede provocar diferentes tipos de daños. Desde algo tan pequeño como una irritación ocular y pulmonar hasta asfixiar las cosechas y la vegetación. Y ese es el problema. En general, la ceniza volcánica es extremadamente densa. Si se acumula demasiada, puede provocar que las azoteas de los edificios colapsen. Y eso sin mencionar los caminos bloqueados y los problemas que trae a la vida marina. No, ese destello en el cielo no es tu imaginación. Las nubes de ceniza en el cielo son tan poderosas que crean campos eléctricos capaces de generar tormentas. Y estos chicos malos pueden interferir con las señales de radio y hasta provocar incendios. Además, esas nubes son extremadamente calientes por cuenta propia, como si no bastara con la lava para provocar incendios. Bueno. Pero algunos volcanes son explosivos y junto a las cenizas que vuelan por doquier hay rocas voladoras. Estos escombros sobrecalentados caen como meteoritos del cielo y pueden ser muy peligrosos. ¿Ves cómo las rocas se estrellan contra las capas de hielo y el agua que te rodea? Una vez que alcanzas una zona más o menos segura, eres testigo de cómo los volcanes alineados prolijamente detrás de ti expulsan fuego rojo y espeso. Pero no es que el agua esté tranquila. Los volcanes cerca de océanos y mares pueden llegar a provocar tsunamis. ¡Genial!
Los terremotos submarinos sacuden el fondo del mar y producen olas enormes y poderosas, y ni siquiera pienses en surfearlas. Si hay volcanes escupiendo lava caliente, ¿por qué el hielo de la Antártida no se ha derretido aún? La respuesta yace debajo de la superficie terrestre. Las capas tectónicas apenas se mueven ahí abajo. Es razonable decir que son bastante estables, así que, para una masa tan grande de tierra, el continente más frío de nuestro planeta, los pocos volcanes activos no alcanzan a derretir tanto hielo. La verdadera razón por la que el hielo está derritiéndose y los niveles del mar están aumentando se encuentra en la corriente oceánica cálida que rodea la Antártida. Pero en este caso todos los volcanes entran en erupción al mismo tiempo. Además de los volcanes descubiertos, quién sabe cuántos se encuentran bajo tierra y cubiertos en hielo. Y esa es la parte aterradora. Algunos de ellos están escondidos a una profundidad tal de la superficie helada que ahora se calientan con la lava que expulsan. Todo a tu alrededor comienza a desestabilizarse. El hielo en las cordilleras se quiebra de a poco, como latas gigantes de refresco que se agitan y se abren. La lava sale expulsada de las profundidades nevadas y genera grietas enormes en el suelo. Y así, el magma llega a la fiesta. Este intruso no invitado comenzará a derretir lo que lo rodea y hará que el suelo se desestabilice aún más. Lento pero seguro, el hielo alrededor de la Antártida se derretirá. Y si todo el hielo se derritiera, los niveles del mar de la Tierra se elevarían unos 70 metros. Eso quiere decir que las ciudades costeras quedarían sumergidas bajo el agua. Las corrientes oceánicas se alterarían y los huracanes y los tifones no se tomarían descansos. La vida marina estaría en peligro y muchas islas pequeñas desaparecerían por completo. Eso sin mencionar el humo en el aire, que viajaría por el mundo y suspendería muchos vuelos en la región sur. Y si los vientos fueran lo suficientemente fuertes, se verían interrumpidos en todo el mundo. Las economías se desplomarían y caeríamos en un pánico a nivel mundial. Emergencias sanitarias todo el año. ¿Sí? ¡Qué bonita imagen! ¡Mira esta roca! A primera vista parece una roca común y aburrida, como las que puedes ver al caminar por la playa. Su color no se destaca y su peso es bastante normal, de alrededor de 2 kilogramos. Pero todo cambia cuando descubres que esta roca nació en Marte, viajó hasta la Tierra y terminó en la Antártida. Ahora la historia suena mucho más fascinante. Así que vamos a descubrir los detalles. La investigadora Roberta Score, quien trabajó en el proyecto ANSMET, que significa Búsqueda Antártica de Meteoritos del Programa Antártico de Denver, encontró este meteorito, el ALH84001, en 1984. Si deseas descifrar el nombre del viajero espacial, puedo ayudarte. Proviene del lugar donde la científica lo detectó, las colinas Allen de la Antártida, de ahí ALH en inglés. Y luego tenemos el año de descubrimiento y el número de la muestra. Si piensas que Roberta levantó la roca y exclamó algo como ¡Yujú! ¡Estoy sosteniendo un pedazo de Marte!, tendré que decepcionarte. Al principio no estaba para nada claro de dónde provenía el meteorito. Y algo confundió aún más a los investigadores. Era muy diferente de otros grupos de asteroides encontrados en nuestro planeta. Está bien. Pero entonces, ¿cómo descubrieron que se trataba de un visitante de Marte? Todo gracias a rastros de gas similares a los que componen la atmósfera del planeta rojo. Aprendimos sobre su composición gracias al valiente Viking Lander que realizó los análisis necesarios in situ en 1976. De todos modos, volviendo a nuestro descubrimiento rocoso, es realmente muy especial, y no solo porque llegó desde un lugar muy, muy lejano. De entre esos varios miles de meteoritos encontrados en la Tierra, solo alrededor de un centenar probablemente provienen de Marte. Y aún así, nuestro amigo ALH84001 es diferente de ellos y parece ser parte de un grupo separado. Entonces, vayamos al pasado y sigamos la historia de vida de este viajero cósmico. Es muy probable que se haya formado hace unos 4.000 millones de años en el planeta rojo. Un día, que no era muy diferente de otros, resultó ser un cambio de vida para esta pacífica roca. Un impacto meteórico la catapultó al espacio y comenzó su propio viaje como un pequeño asteroide. En ese entonces era mucho más grande que cuando fue descubierto en la Tierra. En un momento dado, ALH se acercó a nuestro planeta y, quién sabe, tal vez decidió explorarlo.
Así fue como, hace 13.000 años, terminó su viaje espacial colisionando con la Tierra. Este fragmento marciano es el más antiguo que tenemos, pero al principio no era tan popular. Recién en 1996 se volvió mucho más famoso, después de un descubrimiento revolucionario. Verás, algunos investigadores de la NASA comenzaron a preguntarse, bueno, el fragmento es obviamente muy antiguo, pero entonces, ¿podría haber registrado alguna traza de vida que prosperó en Marte en el momento en que se formó? ¿Y adivina qué? Resultó que estos científicos tenían razón. Detectaron trazas de partículas de magnetita muy finas, que eran similares en estructura y composición química a las partículas que tenemos en la Tierra. Se las llama magnetofósiles y son producidas por bacterias magnetotácticas. Entonces, eso podría significar que, en algún momento, hubo alguna forma de vida en Marte. En abril de 2020, científicos de la Agencia Espacial Japonesa hicieron otro descubrimiento. Detectaron nitrógeno que contiene material orgánico de origen marciano en nuestro meteorito. Entonces, ¿quién sabe qué nuevos y asombrosos secretos podría revelar un examen más detallado del meteorito? Por el momento, sin embargo, todo lo que puedes hacer es viajar a la Antártida y encontrar algunos más. La cuestión es que este lugar es excelente para la búsqueda de meteoritos. Sorprendentemente, hemos encontrado cerca de 50.000 meteoritos en la Antártida y cientos de miles aún esperan ser descubiertos. Cada una de estas rocas espaciales puede contarnos una historia sobre la evolución del sistema solar. Por ejemplo, la primera roca lunar encontrada en el helado y desolado continente demostró que fragmentos de objetos espaciales más grandes que los asteroides también pueden terminar en la Tierra. Entonces, digamos que te inspiraste y decidiste ir a la caza de meteoritos hasta la Antártida. Bueno, prepárate para enfrentar serios desafíos. A pesar de su potencial abundancia, encontrar rocas espaciales no es tan fácil como podría parecer. Tendrás que visitar áreas remotas, y aún así no hay garantía de que puedas tener éxito. Y eso es en realidad un gran problema. Los meteoritos están desapareciendo de la vista. En la actualidad, los científicos encuentran cerca de 1.000 meteoritos en la Antártida anualmente. Pero según un nuevo estudio, alrededor de 5.000 más quedan ocultos cada año. Las culpables son las temperaturas en aumento. Preocupados, los científicos desarrollaron un modelo que podría ayudarnos a determinar dónde podrían emerger esos meteoritos. Este modelo era bastante complejo, ya que consideraba la cobertura de nieve, la temperatura de la superficie, la velocidad a la que fluye el hielo e incluso la inclinación del terreno. Después, realizaron simulaciones bajo diversos escenarios de calentamiento. Resultó que los meteoritos efectivamente se hundían más allá de lo visible a medida que las temperaturas aumentaban. Decir que los investigadores estaban molestos es obvio. No esperaban que el cambio climático afectara tanto su trabajo. A pesar de que esas zonas están bajo cero, ese archivo crucial del sistema solar podría arruinarse. Pero volvamos a tu búsqueda de meteoritos. Si quieres aumentar tus posibilidades de encontrar uno, viaja a la base de montañas o afloramientos donde el hielo, que generalmente fluye hacia zonas más bajas, se ve obligado a moverse hacia arriba. Pero asegúrate de llevar tu rompevientos. En esos lugares, los fuertes vientos barren la nieve, dejando al descubierto un brillante y vívido hielo azul. En lugar de derretirse, este hielo antiguo puede transformarse directamente en vapor de agua y ayuda a descubrir meteoritos que de otro modo permanecerían ocultos. Debes apresurarte, sin embargo. Los meteoritos de la superficie desaparecen rápidamente. Incluso cuando las temperaturas están mucho más bajas del punto de congelación, las rocas aún pueden absorber algo del calor del sol y derretir el hielo. Es como si estuvieran creando túneles subterráneos, o debería decir bajo el hielo, para sí mismos, hundiéndose y escondiéndose de la vista. Algún tiempo después, cuando el hielo se vuelve a congelar, cierra las entradas de esos túneles, atrapa a los meteoritos en su interior y los oculta de la vista. Los científicos admiten que es muy complicado encontrar métodos eficaces para detectar meteoritos.
Y si no nos apresuramos a desarrollar tales métodos, podemos perder entre 80,000 y 250,000 rocas espaciales en total. No es de extrañar que los científicos tengan la misión de encontrar más meteoritos. Se están enfocando en las zonas de acumulación de meteoritos. Esos son lugares donde los meteoritos a menudo se concentran en la superficie debido a características específicas de la geología, el flujo del hielo y las condiciones climáticas. Como ya sabes, puedes encontrar meteoritos en el hielo azul sin cobertura de nieve. Esto hace que sean fáciles de detectar, pero encontrar tales focos es cuestión de pura suerte. O tienes que pasar días y noches revisando mapas e imágenes satelitales en un intento de identificar zonas de hielo azul cerca de las estaciones de investigación. Permíteme presentarte a Verónica Tollenaar, una glacióloga, y su equipo. Han desarrollado un mapa inteligente de toda la Antártida. Para lograrlo, utilizaron aprendizaje automático y datos satelitales de la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y otros. Este mapa destaca zonas donde podrían esconderse meteoritos basándose en hallazgos anteriores y en todo tipo de datos climáticos y de hielo. Al parecer, los mejores lugares para encontrar meteoritos están a lo largo de los bordes del continente y cerca de las montañas con hielo azul. Desafortunadamente, no solo importa el hielo azul. La temperatura y la velocidad del flujo de hielo también son fundamentales. Por ejemplo, si el hielo fluye demasiado rápido, los meteoritos son arrastrados antes de que puedan acumularse. Así que, si quieres encontrar un meteorito, tienes que esperar condiciones muy precisas. La temperatura de la superficie debe mantenerse por debajo de los 9 grados bajo cero casi todo el tiempo. De lo contrario, los meteoritos se hunden. Puedes comenzar con la región de Allen Hills. Sí, allí fue donde se descubrió a nuestro amigo ALH. Esta zona es una especie de mina de oro para meteoritos, con más de 1000 hallazgos. Pero hay lugares aún más prometedores, como las montañas de Fimbulheimen, y nadie ha buscado allí aún. Podría ser el primero. En cualquier caso, con este nuevo mapa, los investigadores desarrollaron un índice de a dónde ir que clasifica los mejores lugares para buscar meteoritos, haciendo que las futuras excursiones sean mucho más específicas. Y con muchas regiones de hielo azul aún inexploradas, hay montones de meteoritos esperando ser descubiertos. Entonces, ¿qué estás esperando? Lago Enigma. ¡Qué nombre tan acertado! Ya es lo suficientemente extraño, porque se supone que no debería existir. Pero ahora nos encontramos con vida en sus profundidades. Y esto podría ayudar a la NASA en su búsqueda de vida en el espacio exterior. El lago yace en lo profundo del gélido corazón de la Antártida, así que no es una piscina de agua como estamos acostumbrados, sino más bien un bloque de hielo parecido a un lago. ¡O eso pensábamos! Recientemente, unos científicos italianos desenterraron un secreto que había estado oculto durante siglos. Un auténtico cuerpo de agua, y en este agua, la vida prospera. Hay varios microorganismos, e incluso algunos pequeños cazadores muy especiales. Esto es muy extraño, ya que el enigma se encuentra en un rincón remoto y hostil de nuestro planeta, la Tierra de Victoria Norte en la Antártida. Todo el polo sur es frío, pero, en este lugar, las temperaturas pueden descender a unos aterradores 40 grados bajo cero. Aunque en promedio, son de alrededor de 13 grados bajo cero. Como dijimos, este lago no debería estar allí. La Antártida es técnicamente el desierto más grande del mundo, aunque esté cubierto de nieve, porque es muy seca. No hay lluvias, nieva muy poco y el sol casi no evapora nada. Y aunque haya algo de agua, los vientos intensos se encargan de secar todo muy rápido. Si nos ponemos a pensar, este lago debería perder una asombrosa cantidad de 200 millones de litros de agua cada año. Sin embargo, el agua permanece. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los científicos dicen que podría haber algo en las profundidades subterráneas que lo rellena constantemente. No tienen idea de lo que podría ser. Tal vez ríos subterráneos, hielo que se derrite o algo completamente distinto. De ahí proviene su nombre.
El lago Enigma. El bloque de hielo que mencionamos es permanente y súper grueso. Al menos tiene 11 metros de espesor. Es más alto que un edificio de 3 pisos. Por eso, los investigadores decidieron verificar si había algo debajo. Utilizaron un radar de penetración terrestre, un detector de eco superinteligente para el suelo. Este radar envía ondas de radio invisibles hacia la Tierra. Cuando éstas chocan con algo bajo tierra, como agua, rocas o cualquier otra cosa, rebotan de regreso al dispositivo. Al medir cuánto tiempo tarda en regresar la señal y cuán fuerte es, podemos determinar la distancia y exactamente con qué chocó el radar. Así es como animales como los murciélagos, ballenas y delfines pueden ver bajo el agua. Y nosotros, los humanos, robamos esta genial idea de la naturaleza para investigar estructuras enterradas y cuevas ocultas. Los científicos usaron este dispositivo por toda la superficie del enigma. De esta manera, fueron capaces de crear un mapa completo de este mundo bajo el hielo. El agua en sí misma no fue una sorpresa. Fue el ecosistema único que había allí lo que los impactó. Desafortunadamente, esta vez no hay monstruos secretos ni extraterrestres. Pero hay microorganismos que pueden no existir en ningún otro lugar de la Tierra. De alguna manera, estos seres han logrado sobrevivir en un aislamiento completo y un frío extremo. No es que no conozcamos a estos microorganismos. Nos hemos encontrado con ellos antes, solo que no de esta manera. Hay un par de grupos que están ahí abajo. El primero es Bacteroidota. Les encanta descomponer moléculas complejas, en especial de tu estómago, y ayudan a digerir fibras vegetales difíciles. Principalmente se encuentran dentro de nosotros, pero en el mundo exterior, ocasionalmente podríamos encontrarlos en suelos y océanos. Luego, Actinobacteriota. Genios químicos entre las bacterias. Descomponen materiales orgánicos y ayudan a que el suelo se vuelva más saludable. También son famosas por producir antibióticos, por lo que les debemos mucha de nuestra medicina. El tercero es Pseudomonadota. Estos nos fueron una sorpresa, ya que son increíblemente adaptables. Pueden prosperar casi en cualquier lugar, desde el suelo hasta el agua e incluso en el cuerpo humano. Algunos son beneficiosos y ayudan al crecimiento de las plantas y en los ciclos de nutrientes, pero otros pueden ser patógenos oportunistas. Pero lo que realmente fue una sorpresa es que el lago Enigma tiene montones de Patesibacteria. Son ultra pequeñas incluso para los microorganismos y apenas pueden hacer algo por sí mismas. Por eso prefieren vivir en simbiosis o ser pequeños parásitos, confiando en sus anfitriones para obtener nutrientes y otras necesidades. Todos estos pequeños podrían ser antiguos. Podrían ser vestigios de una época anterior a que el lago se congelara por completo, lo cual ocurrió hace cientos de miles de años. Es raro encontrar estas bacterias en el lago Enigma, especialmente los pequeños parásitos. Los Patesibacteria generalmente prosperan en ambientes con poco oxígeno, pero este lago es muy rico en oxígeno. Sin mencionar los casi 12 metros de hielo que hay por encima. Todo esto significa que, aunque sepamos quiénes son estos individuos, esta especie en particular tal vez sea nueva para nosotros. Podrían haber evolucionado con adaptaciones y habilidades únicas, aprovechando la química particular del lago. Probablemente dependen de una red alimentaria muy simple y delicada. Algunos de los microorganismos producen energía a partir de la luz. Bueno, de la luz que logre llegar allí, o de los químicos del lago. Los organismos simbióticos prosperan viviendo sobre o dentro de sus vecinos. Sí, estas criaturas microscópicas se casan entre sí. Y no se puede ser pacífico ni siquiera en un lugar así. Si descubrimos su secreto de supervivencia, podríamos aprender más sobre química, medicina e incluso vida extraterrestre. Porque si la vida puede soportar condiciones tan extremas, entonces tal vez pueda surgir prácticamente en cualquier lugar. Incluyendo a nuestros vecinos más cercanos, Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno. Definitivamente esconden océanos bajo su superficie helada, y ahora hay una muy alta probabilidad de que haya alguna forma de vida allí.
La Antártida debe ser lo más parecido que tenemos a la exploración extraterrestre antes de que aterricemos en otros planetas. Está llena de misterios ocultos y criaturas sorprendentes. Incluso fuera del lago Enigma, el Polo Sur alberga vida. Por ejemplo, los valles secos de McMurdo, a menudo llamados el Marte terrestre. Son uno de los lugares más misteriosos y extremos de nuestro planeta. Se extienden por la Tierra de Victoria en la Antártida y es uno de los sitios más secos de la Tierra. Tiene sentido si recuerdas el nombre. Sorprendentemente, a diferencia de otras partes del Polo Sur, esta tierra está casi desprovista de nieve y hielo. Solo hay mucho suelo superfrío. Incluso podría haber algunas dunas de arena escondidas aquí y allá entre las montañas escarpadas. El suelo está mayormente cubierto de grava suelta, salpicado de rocas antiguas de granito y algo interesante llamado gneiss. Es un tipo de roca que ha pasado por mucho. Por lo general, se forma cuando el granito o las rocas sedimentarias tienen que soportar una presión descomunal o un calor aterrador durante un tiempo, un proceso llamado metamorfismo. Estas condiciones son tan intensas que reorganizan los minerales en capas. Por eso el gneiss tiene ese aspecto foliado tan hermoso. Es la versión del planeta de hornear un pastel marmolado. Es asombroso, porque este lugar está casi exactamente como hace millones de años. Estos valles están congelados en el tiempo y nos ofrecen un pequeño vistazo al pasado distante de la Tierra. Y eso incluye la vida. Una vez más, los vientos aquí son ráfagas aterradoras de aire frío que descienden rápidamente y evaporan la nieve más rápido de lo que se puede derretir. Lógicamente, no deberías encontrar mucha agua aquí, ni mucho menos vida. Pero de alguna manera, aún puedes tropezar con lagos congelados y estanques salinos en los valles secos. Y la vida desafía toda lógica y nuestra comprensión de la biología. Existe dentro de las mismas rocas. Los microorganismos se esconden en grietas ligeramente húmedas. Dentro de ellas se encuentran bacterias endolíticas. Estos microorganismos son muy tranquilos. En lugar de moverse como otros, siempre permanecen dentro de sus hogares rocosos. ¿Cómo sobreviven? A través de la fotosíntesis. Al igual que las plantas, capturan pequeñísimas partes de luz que se filtran en las grietas y actúan como pequeños paneles solares que obtienen energía del sol. Mientras tanto, en otro lugar, bajo el glaciar Taylor, hay bacterias que no necesitan nada. Ni comodidad, ni luz solar, ni siquiera oxígeno. Estas criaturas dependen de una dieta de rocas oxidadas y azufre para alimentar su extraño metabolismo. Al descomponer el azufre y el hierro, obtienen energía para mantenerse. De esta manera sobreviven en mares profundos, a temperaturas bajo cero, completamente aisladas de la luz solar, el oxígeno y el mundo en sí. Este lugar es fascinante tanto por su vida como por la falta de ella. En algunas partes de los valles, como University Valley, el permafrost es tan hostil que no se encontraron microbios. En absoluto. Este es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la vida parece estar completamente ausente. Una idea bastante aterradora. De todos modos, ahora los científicos quieren aprender más sobre el lago Enigma y perforar este entorno similar a Marte, precisamente por esa razón. Para ver cómo podríamos obtener muestras de Marte en el futuro.